Audio Jungle. Audio Jungle. Durante los primeros 15 años de su carrera, la docente utilizaba la repetición y las planas para enseñar el lenguaje. Gracias a la red Pío la Palabra del Tolima, logró replantearse su rol como maestra y evidenció que el aula de clase debía transformarse. Audio Jungle. A través de los diversos discursos comunicativos se incentiva al niño a participar académica y socialmente en conjunto con la maestra y sus compañeros. Esto con el fin de no seguir formando niños silenciosos. La didáctica que propone la profesora Sandra está enfocada en utilizar el lenguaje con un propósito, un sentido y una intención. En ella se desarrollan prácticas del lenguaje que corresponden a la oralidad, conversación libre y grupal. Resulta extraño dejarlos hablar, pero el propósito consiste en que construyan su voz. Profesora, yo no sé leer ni escribir, pero quiero que ella lea y escriba al igual que sus 7 hermanitos. También que deje la pelea. Estas fueron las palabras de la mamá de Flor Mariana en la matrícula de su hija al grado transición. Pero al contrario de lo que la mamá pensaba, la niña se encontró con un ambiente de oralidad espontánea que le permitía expresar sus sentimientos. Por lo tanto, Flor Mariana dejó su agresividad y le dio poder a su voz. Después de que los niños han disfrutado su refrigerio y recreo, el aspecto que trabajamos del lenguaje es la lectura, en este caso la lectura en voz alta. Por medio de esta se va guiando al niño sobre cómo y de qué se habla. Para esto se le brindan tiempos para que se prepare. Joseph es un niño que lleva preparándose varios días en su casa para asumir el reto de la lectura en voz alta. Una vez en la escuela, allí se realiza un juego de roles donde él recuerda las normas de la oralidad, por ejemplo, intervenir acertadamente, escuchar y poner en práctica el sistema de turnos. Joseph asume su rol como lector, la docente y sus compañeros como auditorio. Se evidencia que Joseph disfruta leer en voz alta. El texto que lee se llama Los 10 gatos. Es por esto que él inicia la lectura con una experiencia de su cotidianidad, donde expone que a él no lo dejan tener gatos, pero lleva consigo gatos dibujados. A medida que va avanzando en la lectura, pasa las hojas del libro pausadamente y con un tono de voz adecuado, lo que nos reafirma que él sí tuvo tiempo para preparar la lectura. Después de la lectura en voz alta por parte de Joseph, se le sugiere a los niños realizar la escritura de un comentario formal sobre el desempeño del lector. Esto, en conjunto con la escritura de otros espacios como la fecha y la asistencia en una cartelera o agenda, es una oportunidad para que exploren el gráfico de la hoja, reflexionen el sistema escrito y sus características, y así lo puedan utilizar en otros momentos. Juan Sebastián se dispone a escribir un comentario sobre la lectura que realizó Joseph. Flandes, miércoles 26 de octubre del 2016. Amigo Joseph, eres buen lector. Te preparaste para leer. Quiero llevar ese libro a casa. Pasaste las páginas muy bien, pero debes mirar más al auditorio. Bye, Juan Sebastián. Allí los niños evidencian que para comunicarse con alguien deben contar con una intención, pero esta debe ir ligada al afecto y al respeto. Así los niños van adquiriendo el código alfabético, además lo ponen en práctica en su cotidianidad. Con el paso del año escolar, esos espacios y prácticas de lenguaje permiten que los niños desempeñen realmente roles de hablantes, lectores y escritores, de acuerdo con las exigencias del contexto y la situación. Así, se convierten en seres sociales, ya que ese también es su derecho. ¿Quién de ustedes no ha soñado con un país mejor, en paz, en el que sus ciudadanos participen plenamente de su vida académica, social y ciudadana? Para esto es que realizo el trabajo en lenguaje en los primeros grados de escolaridad, lo cual me implicó una transformación en la enseñanza. Para ello tuve que iniciar una nueva formación y esto se lo agradezco a la red Pío la Palabra del Tolima. En el aula se abren espacios diarios de conversación, lo cual construye la voz de los estudiantes y les vincula a diversos espacios de habla.
Se vinculan también a la lectura y a la literatura mediante diversas prácticas y modalidades como la lectura en voz alta de la docente, de los estudiantes, la lectura silenciosa, compartida, comentada en familia, lo cual construye los lectores que requiere este país y los vincula al mundo de la cultura escrita. En las prácticas de escritura se realizan registros cotidianos, pero con sentido, como la fecha, la agenda, la asistencia, pero también la construcción de textos completos y que tienen una estructura, un sentido, un propósito y para destinatarios reales. Esto permite que accedan a la convencionalidad y que comprendan cómo funciona el sistema de escritura. Con todo esto se ha logrado que los estudiantes permanezcan en la escuela, pero además que se promocionen en los grados que siempre eran repitentes y desertores por tener un fracaso en la lectura y en la escritura. También se ha construido toda una comunidad académica con docentes de diferentes instituciones educativas, de redes, de universidades, del PTA, que se acercan para conocer sobre los sólidos avances de los aprendizajes de los estudiantes en lenguaje. Con todo esto, siempre afirmo que transformar un aula tan solo se puede hacer cuando se transforman las concepciones de los docentes. Y para ello es indispensable la sistematización y publicación de las experiencias de los maestros. Así que otorgarle un estatus al lenguaje, el que requiere en la formación de los ciudadanos para que se vinculen a la vida social, académica y ciudadana, es el aporte a un país mejor, en paz, y un derecho de los niños desde los primeros grados de escolaridad, verdadera razón de ser de nuestra labor educativa como maestros.